Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, buenos días. Son ya 15 los fallecidos por el atentado de ayer en Nueva Orleans, en los Estados Unidos, donde un hombre atropelló a decenas de personas que estaban celebrando en las calles el Año Nuevo. El autor de ese ataque, que murió abatido por la policía, llevaba en la furgoneta una bandera del ISIS. Ha dicho Joe Biden que están investigando si ese ataque tiene relación con el que se produjo horas después en ese mismo país, en Estados Unidos, aunque a casi 2.000 kilómetros de distancia. En este caso, la explosión de un Tesla a las puertas de un hotel de Donald Trump en la ciudad de Las Vegas, cargado de un cilindro de gas y de fuegos artificiales. Es el ruido de la explosión y las que sucedieron después, como pueden comprobar aquí. Los dos ataques, en todo caso, se están investigando como actos terroristas y suceden en el primer día del año en el que va a cambiar el presidente de Estados Unidos. A 19 días, de hecho, de ese relevo en el despacho Oval. Asistimos, de esa manera, a este contraste. Mientras Donald Trump atribuye el ataque de Nueva Orleans a los inmigrantes, Joe Biden... The FBI has reported to me the killer was an American citizen, born in Texas. Recuerda que el agresor nació en Texas y era de nacionalidad estadounidense. Jefe de Internacional de la SER es Pablo Morán. Hola Pablo, buenos días. Hola Sastre, buenos días. Vamos a empezar, si te parece, por esa investigación de Nueva Orleans, donde son 15 ya los fallecidos y donde cree el FBI que el autor, Pablo, no actuó solo. Exacto, confirmada ya la identidad del atacante, Shamsuddin Jabbar, de 42 años, de origen estadounidense, como decías, y residente en Texas. Se busca ahora a posibles cómplices. We do not believe that Jabbar was solely responsible. We are aggressively running down every lead. El FBI cree que no es el único responsable del ataque y están reconstruyendo los últimos días, las últimas 72 horas de Jabbar antes de su acción, para lo que han pedido la colaboración ciudadana. Se busca sobre todo posibles conexiones con organizaciones terroristas internacionales después de la localización en la camioneta de esa bandera del Estado Islámico y después de que el propio Jabbar colgara en redes algunos mensajes hablando de su inspiración en ese grupo terrorista. No ha habido dudas sobre que intentaba provocar el mayor número de víctimas posibles, porque en la camioneta llevaba armas y artefactos explosivos de fabricación casera. Jabbar era tan americano que sirvió a su ejército. Llegó a participar, Sastre, en el despliegue de Afganistán. Y poco después de esa información, Pablo, conocimos la noticia de la explosión de la camioneta de Tesla, una de las empresas, ya saben, propiedad de Elon Musk, a las puertas de un hotel de Donald Trump en Las Vegas. Eso es, esa explosión se registró con las primeras luces del primer día de este 2025. Ese vehículo de Tesla, como decías, iba cargado con bombonas de gas de camping, artefactos pirotécnicos muy potentes. El FBI ha explicado que la propia estructura del vehículo canalizó la onda expansiva hacia arriba, minimizando los daños. Se investiga, como decías, la posible conexión de la explosión con el atropello mortal de Nueva Orleans. Hay indicios muy superficiales, como que en ambos casos se utilizó la misma empresa de alquiler de vehículos, la firma Turo, que se ha puesto al servicio de los investigadores y que de momento no tiene información que conecte ambos incidentes. Tampoco se ha encontrado en Las Vegas ninguna pista que señale al Estado Islámico, como si es el caso de Nueva Orleans. Así es como está empezando en Estados Unidos este año en el que Trump regresará a la Casa Blanca. Seguimos luego en el abierto, Pablo. Hasta ahora. Y en estas últimas horas ha habido también un tiroteo mortal en Montenegro, donde de hecho el primer ministro de ese país ha anunciado que va a proponer que se prohíba la venta de armas entre civiles después de un suceso que deja 10 muertos, entre ellos 2 niños. Isabel Fernández Pedrote. Ha sido un tiroteo que comenzó tras una pelea en un bar en la ciudad de Cetigna. El tirador fue encontrado anoche con heridas en la cabeza en un aparente intento de suicidio y murió después en el hospital. El atacante abrió fuego en una taberna después de una discusión y más tarde cometió otros ataques en 3 puntos distintos de la ciudad. Entre las víctimas se encuentran la familia e hijos del propietario del bar y, según los medios locales, el autor del tiroteo había sido detenido en varias ocasiones por posesión ilegal de armas. Aquí en España la actualidad la van a marcar hoy 2 cifras que se van a conocer a lo largo del jueves y que nos ayudarán de alguna manera a situar la dimensión de 2 de los asuntos centrales en nuestro debate público: la vivienda y la inmigración. A las 9 de la mañana, en menos de una hora, el INE va a publicar el índice de precios del alquiler. Este índice se va a publicar desde hoy
mes a mes. Y lo que va a hacer es fijar el máximo al que se puede subir un contrato de alquiler que tenga que renovarse, que se tenga que actualizar. Estefanía Salvatierra. A partir de este jueves será el INE quien determine el máximo por el que se puede actualizar la renta de los contratos vigentes. Entre los indicadores que Estadística tendrá en cuenta el IPC y un coeficiente moderador que mirará de cerca el comportamiento del mercado del alquiler. Solo en el último año alquilar una vivienda se ha encarecido un 11%. Por eso, medidas como el índice de precios en las zonas tensionadas o los topes al alquiler sobre contratos ya vigentes, que con la ley en la mano decía que en 2024 no podían subirse más de un 3%, están bien, sí, pero en la práctica no están funcionando. A Elena, después de 3 años en el mismo piso en Madrid, su casero le subió el alquiler 100 euros. Era más de un 3%. Alegaba que el coste de la vida estaba subiendo mucho. Entre elegir la ansiedad de tener que estar buscando otra cosa y pagar ese extra, pues eliges quedarte y pagarlo y dar el brazo a torcer. Y es que la ley, lejos de utilizar imperativos, opta por fórmulas laxas como que la actualización de la renta quedará limitada salvo acuerdo entre las partes. Y hoy además va a entrar en vigor algo que se ha llamado Ventanilla Única de Arrendamiento. Es una directiva europea y España va a ser el primer país que la aplique. En esa ventanilla tendrán que registrarse todos aquellos que quieran ofrecer un alojamiento de corta duración, es decir, un alquiler turístico de temporada o por habitaciones. Habrá que especificar siempre qué tipo de inmueble es, incluido las barcas flotantes, y tendrá que renovarse anualmente. La vivienda, por tanto, que va a ser un asunto central de este día que está empezando, y la otra cifra que se publicará hoy tiene que ver con la inmigración, les decía. El Ministerio del Interior va a publicar el número de llegadas de personas migrantes este 2024, año en el que se han superado los récords de llegadas por mar y de entradas a las Islas Canarias. Año en el que se ha superado también el récord de muertos y desaparecidos en el mar, según la ONG Caminando Fronteras. 10.500 muertos y desaparecidos en un año, entre ellos 1.500 niños. Ayer, primer día del año, se produjeron las primeras llegadas a Canarias. Murieron 2 personas. Canarias, Marta Prieto, buenos días. Buenos días. Los 3 primeros cayucos que han alcanzado las costas canarias en el primer día del año han traído a 211 personas a bordo. La primera de ellas se trataba de una embarcación precaria que llegó por sus propios medios a Las Galletas, en el sur de Tenerife, con 71 personas a bordo, entre ellas 2 menores, 5 mujeres y 2 fallecidos, de los cuales uno de los cuerpos correspondía a un menor de 15 años. Llevaban 5 días de navegación desde que salieron de Mauritania. Muchos presentaban cuadros de deshidratación, de los cuales una persona fue derivada al hospital en estado grave. Horas más tarde llegaba una embarcación a la Isla del Hierro con 70 personas a bordo, 11 de ellas mujeres, y a última hora alcanzaba las costas canarias la tercera embarcación, también con 70 personas. Solo ayer llegaron 98 personas a las Islas Baleares. Lo hicieron en 4 pateras que alcanzaron la costa en Ibiza, en Formentera y en Mallorca. Todos fueron rescatados en buen estado de salud. En todo el año pasado, en 2024, llegaron a Baleares casi 5.900 personas en la ruta desde Argelia a bordo de 350 pateras, lo que supone un incremento superior al 150%. De la migración hablaremos dentro de una hora aquí en Hoy por Hoy con el ministro Ángel Víctor Torres. El lunes el presidente de Canarias nos dijo en este programa que la situación en su comunidad es insostenible y señaló la responsabilidad sobre todo del gobierno, pero también dijo del PP, que es el partido con el que gobierna en el archipiélago. Veremos en todo caso qué es lo que dice hoy el ministro. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Es evidente que estas de las que estamos hablando son 2 de las grandes prioridades del debate político, tanto la gestión migratoria como la vivienda. Exacto, ahí están bien subrayadas en el fosforito, en la lista de propósitos de Moncloa para 2025, que quiere que no se hable tanto de jueces y se hable más de políticas progresistas. El Ejecutivo confía en poder aliviarse de la carga que supone la maza judicial, que los casos que afecten a Begoña Gómez o David Sánchez puedan irse desmoronando y que la onda expansiva de Ábalos pueda seguir perimetrada, pero en cualquier caso desea recuperar la iniciativa, que se vuelvan a dar noticias en clave de vivienda, de inmigración, de reducción de la jornada laboral, de salario mínimo o del plan de acción por la democracia. Sumar apremia y el PSOE sabe que hay que sacudirse la parálisis, demostrar movimiento a pesar del campo minado en el que se ha convertido el Congreso. En este primer trimestre, Moncloa debería acelerar la negociación presupuestaria, pero hasta en eso hay debate. Algunos creen que hay que evitar la erosión continua que supone negociar con Junts y que vale con prorrogar. Otros creen que hay que luchar por colocar la viga maestra de la legislatura. Conseguir desencallar el asunto de la saturación de migrantes que sufre Canarias va a ser otro de los objetivos y se sigue explorando una vía alternativa al PP para lograr un acuerdo. En este mes de enero veremos el primer acto para celebrar el 50 aniversario de la muerte de Franco, porque Sánchez está convencido de que es necesario este año de memoria, ya que hay muchos jóvenes fascinados con la figura del dictador y porque sirve para retratar a derecha y ultraderecha. David, gracias.
A vosotros. Renfe asegura que ha reubicado o ha dado ya alternativa por carretera a todos los pasajeros afectados por la incidencia que se registró ayer en sus modelos de tren Abril, una incidencia que sigue sin estar resuelta. Según Talgo, que es el fabricante, es un problema informático relacionado con las baterías. Ayer se suspendieron 28 circulaciones de estos trenes que ya registraron fallos, se recuerdan, en 2024. A los pocos días de que se pusieran en marcha. Ayer, otra vez, esas averías con unos más de 14.000 pasajeros afectados. Y hoy, por lo demás, van a subir un poco las temperaturas antes de que lleguen nuevas borrascas. Adrián Cordero. Sí, último día de heladas intensas en nuestro país, aunque menos que en días anteriores. En total 14 provincias tienen a esta hora avisos activados, pero a partir de mediodía empezaremos a notar ese cambio de tiempo. Suben hoy mucho, por ejemplo, las temperaturas máximas en Castilla y León, en el Valle del Ebro, en la zona del Mediterráneo. Hoy esperamos que las nieblas que teníamos en los últimos días se vayan levantando y al final del día llegan las primeras lluvias a Galicia, unas lluvias que de cara a la jornada de mañana se generalizan por todo el Cantábrico, en Canarias. Al margen de esta situación, intervalos nubosos y atención, porque el fin de semana, eso sí, viene más revuelto. Sobre todo el día de las cabalgatas, las lluvias se extenderán por gran parte del oeste del país. Ucrania cortó ayer el suministro de gas ruso a Europa a través de su territorio. Los países del este del continente dejaron de recibir la energía de Gazprom y Gazprom va a dejar de recibir el dinero que cobraba a cambio. Europa asegura que estaba preparada, de hecho era algo de lo que Kiev ya había advertido, aunque Rusia sigue siendo, a pesar de la guerra, un país suministrador en países como Moldavia o como Eslovaquia. Y la realidad en Eslovaquia es que ha molestado bastante esta decisión que ha tomado el gobierno de Zelensky. Victoria García, buenos días. Hola, buenos días. Aunque quien se queja más y más alto es Robert Fico, el jefe de gobierno de Eslovaquia, que tiene otras opciones para recibir gas, incluso de Rusia, incluso por el gaseoducto turco del Mar Negro, pero ese sí, un poco más caro, y por eso no duda en llamar niñato consentido al presidente Zelensky por cortarle el grifo del gaseoducto ucraniano. Pero los moldavos, que llevan desde mediados de diciembre en emergencia energética declarada y que ya no reciben gas ni electricidad que les suministraban también desde Rusia, también tienen opciones, aunque también son más caras. En el caso de Moldavia son por parte de Rumanía y Bulgaria. Ambos se han ofrecido a solventarle la parte más difícil, que es esta en pleno invierno y sin reservas. El especialista energético de la gasística de Chisinau explicaba a la BBC que el problema es conseguir suministro de modo inmediato, no a largo plazo. El resto de países afectados, Austria, Hungría o incluso Polonia, ya se han buscado alternativas con ayudas de la Unión Europea, como hizo el resto de los países hace 2 años. En Oriente Próximo, Israel ha bombardeado esta noche las tiendas de campaña de la llamada Zona Segura de Al-Mawasi, calificada así como zona humanitaria por el propio ejército israelí, a pesar de que desde entonces lo ha bombardeado en repetidas ocasiones. La cifra de muertos asciende a 10 personas, según la última actualización. Entre ellas hay 2 mujeres y 3 niños. Este año ni siquiera ha empezado con el run-run de la posibilidad de un alto el fuego. Las negociaciones no avanzan y dice Israel ahora, lo dice su ministro de Defensa, que si Hamás no libera a los rehenes va a atacar la franja con una fuerza que no han visto en mucho tiempo. Esto lo dice el ministro con la franja ya devastada y donde la gente, además de por sus bombas, muere de hambre, muere de frío y ahora está muriendo también como resultado de unas inundaciones por las que la gente no tiene lugar donde buscar un refugio seguro. Karima Garbi. Las negociaciones no están encontrando un camino para avanzar y el acuerdo sigue retrasándose, aunque ninguna de las dos partes ha dado por rotas esas negociaciones indirectas. Y más allá de las amenazas con recrudecer los ataques, el ejército hebreo sigue bombardeando la franja. En el primer día del año han muerto al menos 21 personas, entre ellas varios niños. Según la Oficina Central Palestina de Estadística, la población de Gaza habría disminuido un 6% en algo más de un año. A los 100.000 que se han marchado habría que sumarle los 55.000 que estiman muertos, de ellos más de 10.000 todavía desaparecidos. Y dentro de Cisjordania, la Autoridad Nacional Palestina que gobierna el territorio ha prohibido la emisión del canal catarí Al
Al Jazeera. Aseguran que sus informaciones dicen literalmente, engañando y provocando conflictos en el país. Y es que en las últimas semanas el gobierno palestino ha tenido enfrentamientos contra milicianos de Hamas y la yihad islámica en la ciudad de Jenin. Israel ha respaldado esta decisión de cerrar Al Jazeera. Hemos hablado de la inmigración aquí en España como uno de los asuntos de los que hoy se va a seguir hablando, asunto del que también se habla en Europa, en Alemania, donde hay elecciones el mes que viene, y en el Reino Unido, donde las llegadas a través del Canal de la Mancha han alcanzado otro máximo. Desde Londres, corresponsal Lucas Font. El gobierno laborista no ha logrado reducir el número de llegadas irregulares al Reino Unido desde que llegó al poder el pasado julio. En los últimos 6 meses han sido 23.000 las personas que han cruzado el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones. Es un 29% más que en el mismo periodo del año anterior. Unos datos que los laboristas han atribuido a las buenas condiciones meteorológicas en la segunda mitad del año, pero que según el Partido Conservador son una prueba de la falta de determinación del nuevo gobierno en materia migratoria. El primer ministro Keir Starmer descartó el plan de deportaciones a Ruanda impulsado por el anterior ejecutivo y ha centrado sus esfuerzos en la lucha contra las bandas organizadas, una estrategia que asegura requerirá tiempo. En términos absolutos, 2024 ha sido el segundo año con más llegadas irregulares desde que se iniciaron los registros en 2018, con un total de 36.000 personas, una cifra un 25% superior a la del año anterior. En Italia están buscando a 20 personas que desaparecieron cuando intentaban llegar a la isla de Lampedusa. El gobierno de Roma, precisamente, está negociando con Irán para el intercambio de 2 presos. El régimen iraní detuvo a una periodista italiana el 19 de diciembre en Teherán. Corresponsal en Roma, Joan Solés. La embajadora de Italia en Teherán ha exigido garantías sobre las condiciones de encarcelamiento de la periodista, detenida 3 días después de la captura del traficante de armas iraní reclamado por los Estados Unidos, Naya Fabani, en el aeropuerto Malpensa de Milán. De Cecilia Sala nada se sabe, salvo que sufre cárcel duro en el centro penitenciario de disidentes políticos en el barrio Erwin de la capital iraní. Según un comunicado del Ministerio Italiano de Exteriores, el gobierno de Roma ha exigido la inmediata liberación de la periodista, especializada en podcast del diario derechista Il Foglio de Milán. Incluso el presidente de la República, Mattarella, citó a la periodista en su discurso de fin de año. Tanti giornalisti rischiano la vita. Muchos periodistas, afirmó Mattarella, arriesgan sus vidas para documentar lo que sucede en las desgraciadas guerras más allá de las fronteras de Europa, pagando a menudo un alto precio por el servicio que prestan a la comunidad y por la libre información. El valor de la libre información. Y ahora que empiezan los planes para perder peso después de Navidad, algunos expertos lanzan una advertencia. Utilizar para ese fin medicamentos como el Ozempic, que permiten bajar muchos kilos muy rápido, supone un gran riesgo para la salud. Nuestra compañera Marina Fernández ha hablado con uno de los endocrinos más destacados del mundo. Los nuevos medicamentos para perder peso suponen un enorme avance médico, pero se está desvirtuando su uso. Porque personas sanas los utilizan, por ejemplo, para perder peso tras las Navidades, y eso es un gran problema, apunta el internista y endocrinólogo Max Newdorp, que nos atiende desde su consulta en Países Bajos. Un problema de abastecimiento, pero también de salud. Porque si dejas de tomar estos medicamentos, el peso vuelve. Por eso este experto, que ha publicado en España El poder desconocido de las hormonas, con Salamandra Miradas, reclama a los gobiernos valentía para afrontar el problema que supone la obesidad. Si no, advierte, seremos la primera generación que viva menos que sus padres en los países desarrollados. Por eso, además de los avances médicos, hace falta cambiar nuestro estilo de vida, volver a lo básico, explica, a una alimentación saludable y a una actividad física natural, aunque la obesidad, recordamos, es una enfermedad compleja que no solo es consecuencia de una mala dieta. Se calcula que cada año provoca la muerte de más de 1 millón de personas en Europa. En 10 minutos, el abierto. Hoy con Ignacio Escolar, Cristina de la Hoz y Carlos Sánchez. 8:20. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.